Hola, yo soy Patricia León, soy R2 y os voy a comentar los últimos dos topics que tenemos de nuestra presentación. El primero va sobre el cribado de la hipertensión pulmonar. Entonces, primero de todo, ¿por qué es necesario que hagamos un cribado de hipertensión pulmonar? Pues bien, como ha comentado Adrián al inicio de la presentación, en el apartado de epidemiología, constituye una de las principales causas de morbilidad y de mortalidad en estos pacientes después de la fibrosis pulmonar, causando hasta un 14% de las muertes en pacientes con esclerosis sistémica. Además, cuenta con una prevalencia entre el 5 al 19% y que si lo comparamos con otras conectivopatías también tiene una prevalencia más elevada. Tiene una incidencia anual de desarrollo de la hipertensión pulmonar de entre el 0,7 y el 1,5%. Y también es importante porque clínicamente va a ser bastante inespecífico en estadios iniciales, con una disnea de esfuerzo, astenia, que nos pueden hacer que lo confundamos con otras manifestaciones de la esclerosis, y esto lo que nos puede llevar es a un infradiagnóstico o bien a que lo lleguemos a diagnosticar pero ya en estadios avanzados de la enfermedad. Y también por la existencia de fármacos que se ha visto que son eficaces en el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Como vemos en la imagen de aquí de la izquierda, la cohorte de pacientes que estaban tratados y diagnosticados en esta última década en comparación con los de la década previa, pues tienen tasas de supervivencia significativamente mejores. Entonces, tanto por elevada prevalencia, mortalidad y también por la existencia de fármacos que se ha visto que son eficaces, esto justifica el empleo de herramientas de cribado de forma periódica para intentar diagnosticar esta complicación. Como vemos aquí, aquellos a los que se les detectó mediante un cribado y no mediante la práctica clínica habitual, pues tenían supervivencias mucho mejores. ¿Qué herramientas de cribado podemos emplear? Pues bien, en primer lugar, el DETECT, que según las últimas guías de cardiología tiene una recomendación de clase 1 para cribar a aquellos pacientes asintomáticos e intentar detectar de forma temprana la hipertensión arterial pulmonar. Y cuando se desarrolló, a quien había que incluir era aquellos que tenían una duración de la enfermedad de más de 3 años, con una DLCO por debajo de 60 y una capacidad vital forzada por encima de 40. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Pues es un algoritmo en 2 etapas y que incluye 8 variables. El primer paso incluye variables clínicas de laboratorio y también de pruebas funcionales respiratorias, y sería la relación de la capacidad vital forzada del CO, la presencia o no de telangiectasias, anticuerpos anticentrómero, los niveles séricos de NT-proBNP y de ácido úrico y también un eje derecho en el electrocardiograma. En caso de que el primer paso sea positivo, pues pasaríamos a una segunda etapa, un paso 2, que incluye ya 2 variables ecocardiográficas, que sería la velocidad de regurgitación tricuspidia y el área de la aurícula derecha. En caso de cribado positivo, pues estaría indicado confirmar el diagnóstico, o sea, realizar un cateterismo cardíaco derecho para ver si realmente existe o no hipertensión pulmonar. Una forma muy sencilla que tenemos para hacerlo es mediante la web rellenar los parámetros y que nos diga si el cribado ha sido positivo o no. Y una segunda herramienta de cribado que podemos emplear es el ASI, que en este caso es más sencillo, simplemente tenemos 2 componentes, un componente A y un componente B. El componente A sería tener niveles de NT-proBNP por encima de 210 y un componente B que incluye una DLCO por debajo de 70 con una relación capacidad vital forzada de LCO por encima de 1,8, y en caso de componente A positivo, B o ambos, pues ya habría que pasar a hacer ecocardiografía y otras pruebas por intentar descartar otras causas de hipertensión pulmonar, pero siempre pues terminar en un CAT derecho para confirmar el diagnóstico. Como sabemos, la hipertensión pulmonar es un parámetro hemodinámico y, según las últimas guías de cardiología y de neumología del 2022, se define con una presión de arteria pulmonar media por encima de 20, pero cuando se desarrollaron estos algoritmos de cribado, los criterios eran otros y era por encima de 25. Entonces, el hecho de haber cambiado este punto de corte nos puede hacer pensar que tanto sensibilidad como especificidad se podían haber visto afectadas. Entonces, este estudio lo que hace es ver a aquellos pacientes que cuando se les hizo el DETECT y que tenían por CAT derecho una presión de arteria pulmonar media entre 21 y 24, ver si con los criterios actuales el rendimiento seguía siendo bueno. Entonces, lo que se ha visto es que la sensibilidad sí que estaba un poquito más baja, pero que especificidad estaba un poco más alta, por lo tanto sí que sigue siendo una herramienta de cribado que podemos emplear. Y aquí lo mismo, pero que incluye tanto DETECT como ASIC, y lo mismo. Hemos bajado punto de corte, se detectan más enfermos y tanto sensibilidad como especificidad se mantienen bien.